Quisiera primero un anuncio para todos los líderes de ministerio y líderes de grupo. Al terminar la oración del ministerio del Padre, nos vamos a reunir de 10 a 15 minutos en la parte de abajo. Entonces, por favor, para que se organicen y equipos y ministerios. No sé qué dije, pero pensé que dije eso. Equipos y ministerios, nos reunimos en la parte de abajo, los líderes, para platicar un poquito. 10 a 15 minutos nada más. También quisiera animarlos. Lo que vamos a tener esta semana que empieza el día de hoy, lo que va a ser el viernes, el sábado, este taller, va a ser de mucha bendición para la congregación, para lo que Dios quiere hacer en Fuente de Vida. Dios quiere traer algo muy, muy especial a todo el cambio que está estableciendo, toda la transformación que Dios está haciendo, así como cuando se comenzó a construir este lugar. Al principio pensamos que podía servir lo que había antes, la Plaza de Toros, y se hizo el estudio y teníamos una visión muy corta de las cosas. Pero después Dios puso muy claro en mi corazón, no, eso no sirve, derríbalo y haz algo nuevo. Y tumbamos toda la estructura que había, que parecía muy buena, pero no era nada buena, ya estaba más vieja que nada. Ya las estructuras estaban ya todas oxidadas, ya estaba muy mal toda la estructura. Y la quitamos desde el fondo, sacamos todo lo que había y empezamos a construir. Sabíamos que iba a ser un poquito más largo el proceso, que se iba a invertir un poquito más de dinero y más del tiempo para poder alcanzar lo que sería este auditorio. Igual Dios está haciendo, lo que antes teníamos se va a quitar desde la raíz, se va a ir cambiando, porque Dios quiere hacer algo muy diferente, algo muy fuerte, algo que sostenga todo lo que viene para bendición, para toda nuestra nación y para el mundo entero. El corazón de Dios no solamente es bendecir a una congregación o bendecir a una familia, es bendecir a todo un pueblo, luego bendecir a una nación y bendecir al mundo. Entonces yo les animo que esto que está comenzando, que no se alcanza a ver la repercusión de lo que va a ocurrir, pues que le dediques el tiempo. El poder llevar una palabra de Dios de una manera diferente, el poder compartir de la fe que Dios te ha puesto en tu corazón de una manera no la misma de siempre, no las formas de siempre, no con las mentalidades de siempre, pues van a venir en una congregación que vive en un pueblito pequeñito ahí en California, donde el pueblo es, pero sí, ahí recóndito. Y ahora, a través de esa congregación, ha sido reconocida a través de todo el mundo y gente de todo el mundo va a esa congregación a prepararse, a recibir algo muy especial de parte de Dios. Viene un equipo para trabajar con nosotros, para enseñarnos el cómo movernos en esta manera de compartir, de hablar, de testificar y cómo movernos en el Espíritu de Dios para que sea de bendición, no solamente para la congregación, porque la congregación va a ser transformada, la congregación va a ser algo grande. Siempre me gusta hablar las cosas antes de que sucedan. Así como les decía, en 2 años acabamos el auditorio, cuando estábamos empezando y faltaban 13 años más para que se acabara, pero pues yo lo decía porque lo creía y lo tenía muy claro en mi corazón. No sabía ni si la economía que se iba a requerir, la cantidad de gente que se iba a involucrar, pero lo creía. Igual creo que todo esto que viene es algo muy grande. Esta congregación va a ser llena 3 veces y lo vamos a gozar porque va a tener un impacto a nivel mundial. Entonces, váyanse preparando, no se hagan a un lado, vayan involucrándose en lo que Dios quiere hacer en su corazón y en su vida. Les animo a que se inscriban en este taller que vamos a tener. Hoy decidimos si lo hacemos dependiendo de la cantidad de gente en el auditorio del Juárez, que caben 1,000 personas, o lo hacemos acá si son más personas. Entonces, si tú estás con ese corazón para poder aprender, recibir en tu corazón lo que Dios quiere hacer,
de esta gente que se está moviendo de una manera muy diferente, pues ven y aprovecha este tiempo tan especial que estamos comenzando a tener para edificar, para construir todo lo que viene para nuestra congregación. Bien, he titulado el tema, es tiempo de moverte en lo sobrenatural con todo tu corazón. Es tiempo de moverte en lo sobrenatural con todo tu corazón. Y algo que quiero poner muy claro, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo? ¿Por qué Dios está tan preocupado y tan interesado en que reciba Jesucristo al Espíritu Santo? Jesucristo todavía no comenzaba su ministerio. Jesucristo sabemos que vino, se vistió Dios de carne, pero no se movió como Dios, sino se movió como hombre para cumplir todo el propósito, pero como esa persona. Y cuando viene Jesucristo, estamos viendo a un hombre que está queriendo moverse y está queriendo entrar en las cosas que son de Dios. Y cuando va a comenzar su ministerio, no comienza su ministerio empezando a orar por los enfermos, sino que su ministerio comienza con 2 bautizos. Va con Juan y es bautizado, como ya sabemos, en las aguas, pero también cuando sale de las aguas es bautizado en el Espíritu Santo. Y uno se pregunta, ¿cuál es la finalidad de tener al Espíritu Santo? No es el propósito de Dios el que tenga poder Jesucristo y que haga grandes hazañas. No, había algo mucho más grande que vamos a aprender hoy, cuando uno recibe al Espíritu de Dios en el corazón. Y el Espíritu Santo empieza a moverse en Jesús y lo empieza a llevar a diferentes circunstancias y situaciones muy difíciles para un hombre, enfrentar todas las debilidades que el hombre tiene. El querer el reconocimiento, el querer el resolver sus problemas nada más, estar enfocado en él mismo. Y por eso le dice que se convierta las piedras en pan, pues para que se resuelva él y él sea el centro. Lo lleva al pináculo del templo para que se aviente y la gente diga, wow, es el poder de Dios y se está moviendo de una manera sobrenatural. Y luego le ofrece que todo el mundo le aplauda, le reconozca, para que puedan decir, wow, ahora sí es lo que nosotros esperábamos. Pero Jesús no buscaba eso. Jesús estaba buscando lo que Dios quería y cómo lo quería hacer Dios. Yo estaba platicando hace algunos años con una sobrina que la habían contratado para que ella a su misma vez contratara a los que iban a ser los próximos gerentes de Walmart. Ella trabajaba para la tienda Walmart en México. Y lo que hacía era contratar a diferentes personas y las entrevistaba para ver las características que tenía y las cualidades que tenía, y dependiendo de eso, ella decidía quién iba a ser el gerente de una tienda. Y yo le decía, oye, ¿y cómo le haces? ¿Cómo sabes que una persona puede ser gerente de una tienda tan grande y tener tanta responsabilidad? Me decía, es muy fácil. Dice, mira, yo vienen las personas y les pregunto, ¿a qué se ha desempeñado? No, pues yo he sido gerente de tienda, hago esto, pero esto, el otro. Y platicaban de las cosas. Dice, pero el que era gerente decía con una pasión, con un gusto, todo su proyecto de lo que estaba desarrollando. Lo platicaba y no quería parar, no lo podía detener, porque estaba tan involucrado en lo que estaba haciendo y lo que estaba desarrollando. Y yo decía, este es gerente, a este hay que contratarlo. Y así los contrataba. Dice, y he tenido éxito en todas las personas que hemos contratado, porque es gente que tiene esa pasión. Yo dije, qué interesante es eso, el poder ver que hay algo en el corazón de las personas, que no hay que decirles que hagan, no hay que decirles qué falta,
que no hay que decirles que esto es necesario, que aquello, que hay un problema acá y se esconde para no resolverlo porque ay, qué horrible, qué difícil, sino que el que trae eso sabe cómo resolver, sabe cómo enfrentar, sabe cómo salir, porque hay una pasión en su corazón por lo que quiere hacer y lo que quiere alcanzar. Cuando Jesús recibe el Espíritu Santo, está recibiendo algo muy fuerte en su corazón, que va a ser algo que va a cambiar por completo su corazón y su vida. A partir de ese momento ya no iba a estar solo. A partir de ese momento el Espíritu de Dios iba a reposar sobre él. Él iba a aprender a moverse con el Espíritu Santo, porque el ministerio que iba a desarrollar iba a ser algo muy difícil. La gente lo iba a atacar, la gente lo iba a querer matar, la gente lo iba a rechazar, la gente lo iba a menospreciar. Sus discípulos muchas veces no iban a estar de acuerdo, se iban a estar peleando entre ellos el puesto, el reconocimiento, mil cosas. Iba a haber una lucha muy grande en el corazón de Jesús y sabía que necesitaba algo en su corazón que despertara el amor de Dios y la pasión por hacer la voluntad de Dios, más allá de sus habilidades, de sus fuerzas, de sus capacidades. Y eso es cuando llama la Biblia que somos con ese poder para poder apasionarnos por las cosas que Dios nos ha llamado y Dios nos ha colocado. Algo muy diferente, algo que hace que cambien por completo la motivación, el impulso por lo que hacemos las cosas. Era tan grande el amor que tenía por el Padre que sabía el cómo moverse, sabía cómo cuidar al Espíritu de Dios, porque sabía que era el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios estaba queriendo dirigir, establecer y cambiar por completo una circunstancia, una situación que quizás él no alcanzaba a ver más allá, porque al principio estamos aprendiendo a movernos en esa dimensión espiritual. Y Dios quería hacer algo muy grande en la vida de sus discípulos. Y los discípulos, pues era como somos nosotros. Había de todo, hasta uno que era tranza, que su versículo favorito era el que no tranza no avanza. Y ese era Judas. Y Judas así era y no cambió. Pero los otros 11 discípulos querían saber del Señor. Tenían fallas, tenían debilidades. Había un Pedro que a cada barbaridad que hacía y la manera en cómo se movía Pedro era muy especial. Y cuando debía de hablar no hablaba, y cuando hablaba era terrible lo que decía. Pero Jesús caminaba con ellos, les enseñaba a ellos. Y Jesús se da cuenta, cuando ya está acabando su ministerio, que pues había deseos en ellos, había anhelo en ellos, pero les faltaba algo, una pasión, un amor, una entrega para amar más a Dios que a su propia vida, para estar dispuestos a moverse en lo que Dios les decía, no importando su corazón, su vida, sus sueños, sus deseos. Sabía Jesús que faltaba eso. Por eso les dice que van a recibir algo muy grande, que va a venir el Espíritu de Dios sobre ellos y que iba a haber un cambio en su corazón. Ahora, cuando les está diciendo eso, es porque Jesús ya había sido crucificado. Jesús ya había sido muerto. Y están en una lucha, escondidos, se habían dispersado, se habían escondido, porque tenían miedo de que los mataran. Qué interesantes discípulos. En lugar de estar con el maestro ahí en la cruz y estar al pie de la batalla, todos escondidos, todos asustados, todos corriendo, los discípulos que iban a cambiar al mundo. Y vemos cómo, estando escondidos, de pronto llega Jesús con las puertas bien cerradas. Tenían no miedo, tenían pavor de que los agarraran los romanos y sobre todo los judíos y los metieran y los mataran. Y lo que hace es empieza un cambio muy grande.
De pronto entra Jesús en un momento donde todos están con miedo, de seguro uno con el otro. Ay, manito, si te agarran a ti, voy a orar por ti para que no te duela tanto. De esas cosas que nos animamos, ¿no? Estaban en su lucha adentro con su angustia. Y de pronto, cerradas las puertas, entra Jesús. ¿Cómo crees que reaccionaron ellos? Dijeron, wow, el maestro. No, ay, nanita, ¿qué está pasando? ¿Quién es este que entró así? Y no lo reconocían. No sabían que era Jesús. Es tanto el miedo que tenían que no podían ver lo que estaba ocurriendo. Y Jesús les dice, paz a vosotros. Paz cuando les temblaban hasta los pensamientos. Paz cuando estaban con una angustia, con un miedo terrible. Y dice, yo soy. Miren mis manos, miren mis heridas, miren que yo soy. Ay, Señor, ahora sí ya sabemos que tú eres. Y les empieza a decir muy claro. Dice en Hechos 1:4, y estando juntos en esa situación, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Está diciendo, ustedes están ahorita asustados, pero algo les falta. Ya no es conocimiento, ya no es más preparación, ya no es más el Evangelio, ya lo conocen. Les falta algo dentro de ustedes. Y normalmente cuando escuchamos del Espíritu Santo, queremos del Espíritu Santo para movernos con poder, sacar rayos y centellas. No, no es así. El Espíritu Santo no es un poder, no es una fuerza, es una persona. Y lo que vamos a recibir, lo que ellos iban a recibir, es una persona que no conocían, que iba a estar ahora dentro de su corazón y se iba a mover en su corazón. Estando ellos, aunque le está diciendo va a ocurrir esto porque lo necesitan, va a pasar esto en su vida porque lo requieren ustedes y necesitan que reciban esto de parte de Dios. Empiezan ellos quizás a preguntarse qué es lo que va a ocurrir. Va a venir el Espíritu de Dios, pero sobre todo le está diciendo para que tengan comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué entendemos nosotros por comunión con el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos nosotros movernos con el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios ponga en nuestro corazón su sentir, que ponga en nuestro corazón el deseo de Dios, la voluntad de Dios, y que nosotros podamos escuchar en nuestro corazón, saber que esto es de Dios, saber que Dios quiere hacer esto en nuestra vida, que Dios está poniendo las circunstancias de esa manera, que no tenga que decírmelo algo de afuera y que alguien venga y que luego otra persona, sino que yo sé lo que Dios me está hablando, lo que Dios me está mostrando, porque lo está poniendo muy claro en mi corazón. Y Dios quería decirle, ustedes necesitan esa comunión. La comunión es compañerismo, ese compañerismo que es tan importante. El compañerismo es cuando tú estás dispuesto a compartir todo lo que tú tienes, porque hay ese compañerismo. Lo que Dios te ha dado, lo quieres compartir. Lo que has recibido, lo quieres compartir. Lo que has aprendido, lo quieres compartir. Estaba platicando con una persona este fin de semana. Y la persona que estaba platicando es discípulo de otra persona que nos hizo todo el estudio para el sonido del auditorio. El ingeniero que hizo todo el sonido del auditorio se llama Eduardo Bolio y es ingeniero civil, pero hizo una maestría en ingeniería acústica en Estados Unidos. Y pues Dios me permitió conocerlo y le dije, necesitamos que le des una acústica especial a este auditorio que estamos desarrollando. Y me dijo, doctor, ¿me permite hacer un experimento en ese auditorio? Y dije, pues sí, pero platícame cuál es tu experimento. Dice, mire,
Todos los auditorios tienen bocinas por todas partes regadas y no sirven. Pero si me permite, yo fui a los Estados Unidos y en el centro de un auditorio redondo que hicieron un evento musical, pusieron todas las bocinas y de ahí salía todo el sonido. ¿Y qué quieres hacer acá en el auditorio? Lo mismo. Y entonces le platicamos, dijimos, ¿cómo colgamos esas bocinas? Y esas bocinas están aquí arriba. Son 12 toneladas las que se están aguantando acá arriba. Y sale el sonido, y dice, va a salir el sonido como una dona, que sale y que envuelve a todo el auditorio. Pero vamos a necesitar bocinas muy especiales. Dije, órale, pues vamos a buscar todo eso. Y se empezó el proyecto y se desarrolló. Pero no lo supieron valorar en Tampico. Y se fue a vivir a los Estados Unidos y ahorita es el director de una empresa de sonido, de acústica, de ingeniería, muy famosa allá. Pero se quedó su discípulo y estaba platicando con él. Dije, voy a ver cómo es este ingeniero y cómo maneja. Tiene un oído de esos que en medio de mucho ruido percibes el sonido de la mosca. Entonces, qué impresionante. Y estaba platicando y hacía muchos años que no veía una persona que disfrutara tanto lo que hacía. Me platicaba del sonido, dice, yo trabajo en el metro, yo sonorizo el metro, tiene más de 20 años y no han cambiado todas las bocinas y todo el equipo del metro. Dice, ya hasta con hilitos le tengo agarrado las cosas. Dice, ya es terrible como está, pero funciona y se oye bien. Y platica, dice, ¿y sabe qué? Cada que voy, disfruto. No importa que sean las 2 de la mañana cuando regreso a mi casa, regreso bien contento. Me siento muy contento porque desarrollé algo importante. Y al otro día me levanto para estar a las 7 de la mañana en el trabajo y voy feliz. Y empiezo a mover y empiezo a trabajar y empiezo a desarrollar. Yo dije, ay, esto cómo me gusta. Dice, pero me enseñó el ingeniero Bolio. Dice, y él me enseñó, pero no diciéndome cómo son las cosas, sino que de repente me llevó para que escuchara una pieza de jazz. Y entonces yo quería copiar esa jazz y hacía las bocinas y ponía todo y no me salía. Y él se reía de mí y yo por más, y me decía, no vas a poder, y se reía. Y entonces llegó el momento que yo le investigaba y veía y hacía. Y dice, y mire, esto tiene que tenerlo en el corazón la gente. No es ingeniería de mover cositas. Es algo que se quiere, que apasiona, que lleva cursos, que lleva talleres, que se involucra, que empieza a conocer todo esto del sonido y que quiere la música y que quiere saber y aprender. Eso es lo que hice. Yo no tenía dinero y guardaba para ir a talleres, para ir a aprender, para ir a conocer. Y de repente, él puso un sistema de bocinas y me di cuenta que quería sacar un bajo, un sonido de bajo. Pero había un contrabajo ahí, al mismo tiempo lo juntaron y por eso no podía yo sacar el sonido. Y cuando lo descubrí, me di cuenta, dice, es el bajo y el contrabajo. Y el otro estaba a carcajadas. Pero ¿sabe qué? Me dejaba que yo lo descubriera. Me dejaba que yo profundizara para ver si yo quería eso. Ay, dije, ¿cómo me bendices aunque eres una piedra? Pero ¿cómo me bendice tu corazón? ¿Cómo me bendice lo que estás diciendo? Y eso es lo que quiere Dios. No quiere decirte cómo hagas las cosas, sino que salga de tu corazón, que salga de nosotros. Es lo que quería poner en los discípulos. No decirles, haz esto, haz aquello, Señor, ¿a dónde voy? Y ahí va el robot. No, sino que sepas cuál es la intención, cuál es el sentido, que le estás dedicando tiempo, conocimiento, esfuerzo, preparación, que le dedicas y que cuando vas a la obra vas con una alegría, con un gozo, que disfrutas, que se ve en tu rostro, que se ve lo que estás haciendo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No se trata de andar echando chispazos de energía, ni andar haciendo cosas, ni andar levitando. Eso lo hace Satanás, el que se levanten esas cosas. Y lo hemos vivido y lo hemos visto y decimos, órale, esto es el demonio. No, es que tú puedas tener un cambio tan fuerte en el corazón que empiezas a amar a Dios más que a tu propia vida.
que empiezas a amar la obra de Dios más que tus propios proyectos, que tus propias cosas que quieres alcanzar y tus propios deseos y tus propios placeres, que eso es lo que Dios quiere poner en nosotros. Cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, había ese compañerismo con el Espíritu Santo, ese compañerismo entre ellos, ese querer que el otro supiera, ese querer que ayudarle al otro. Dije, fíjate que a mí me pasa lo mismo. Cuando yo doy clases, y cuando le doy clases, dices que yo he dado clases de física, le digo, mira qué coincidencia, yo también. Y cuando doy clases de física, a los alumnos nunca les enseño fórmulas, porque es algo horrible. Les enseño a pensar y cómo construir las ecuaciones, para que piensen, cosa que no hacen, para que desarrollen, que les salga esa habilidad. Y los alumnos entraban en crisis porque les pedía que pensaran, que sacaran sus propias ideas, no las del autor, no las del libro. Y es lo que el Espíritu de Dios quiere, no solamente lo que está escrito, sino la revelación de lo que está escrito, lo que Dios quiere poner en tu corazón, de lo que quiere hacer en tu vida y de cómo lo quiere hacer en cada uno de nosotros. Mira, vemos la vida de Pablo. Pablo es un hombre que rompe los esquemas en mi cabecita. Él no conoció a Jesucristo. Él no caminó con Jesucristo como todos sus discípulos. Pero tuvo un encuentro que le cambió la vida con Jesucristo. Y luego de que conoce a Jesucristo, tiene un encuentro con el Espíritu Santo. Van a orar por él y recibe el Espíritu Santo. Y empieza algo que no tenía Pablo. Antes tenía el competir, el demostrar, el querer que la gente lo viera. Ahora ya no le interesaba eso. Quería conocer a Jesús. Quería aprender a vivir con Jesús. Y cuando tú empiezas a querer conocer a Jesús, empiezas a amar a Jesús. Y lo más valioso que empiezas a tener en tu corazón es ese amor por Jesús. Y el amor de Dios en tu corazón te empieza a transformar, porque ya no es una idea, ya no es un pensamiento, es una realidad. Ese amor de Cristo en nuestro corazón. Y empieza Pablo a moverse, empieza Dios a mostrarle y a revelarle la palabra que estaba en el Antiguo Testamento que nadie había visto. Le empieza Pablo a ver y empieza a tener una relación muy estrecha con el Espíritu Santo. Y parecería que lo conocía igual que los discípulos. Parecería que había caminado igual como los discípulos caminaron con él. Pero era esa intimidad, ese compañerismo que tenía con el Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros nos dan una palabra. Nos dice, no, pues el Espíritu Santo, yo siento esto del Espíritu de Dios. Y a veces nosotros decimos, es el Espíritu de Dios, sí, esto es para mí. Pero mira cómo es Pablo. Pablo tenía una relación muy estrecha con el Espíritu Santo. Va Pablo a todas las iglesias donde está compartiendo a Corinto y empieza a compartirles del Evangelio. Y de pronto les dice, voy a ir a Jerusalén. Y en Jerusalén todos le tenían ganas a Pablo de matarlo. Y la gente dice, no vayas, Pablito. Mira, te va a ir como en la feria. Pues les quiero informar que voy a Jerusalén. Y viene un profeta y le dice, no vayas porque yo recibí del Espíritu Santo que santa paliza que te van a dar. Pues bueno, agarra, se despide, todos están compungidos y se va a otra islita, a otro lugar. Y a la isla donde va está Felipe el evangelista. Tenía unas hijas que eran profetisas. Y cuando llega ya se está compartiendo del Evangelio de Jesucristo, cómo es el reino de Dios, todo eso. Y de repente, pues las hijas, la gente le empieza a decir, no vayas, Pablo. Le dice, es que voy a ir a Jerusalén. Y hasta viene un profeta que se llama Ágabo, que es todo lo que sabemos. Y viene y agarra un cinturón, que es el cinturón de Pablo, y dice, el dueño de este cinturón va a ir, lo van a encarcelar, le van a dar santa paliza, lo van a entregar con los gentiles. O sea, le va a ir como en la feria. Y Pablo dice, pues voy a ir. ¡Qué necio! Le está hablando el Espíritu Santo, le está diciendo que va a recibir todo eso. Y les dice, se los voy a poner muy bien. Dice en Hechos 21:13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando?
Miren, ya estaban con el moco ahí todos porque ya se va. Y quebrantándome el corazón. En lugar de animarme, me están siendo piedra de tropiezo. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, como dice Ágabo, no solamente a ser atado o encarcelado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose, hágase la voluntad del Señor. Ay, miren, a veces malentendemos. Nunca le dijo el Espíritu Santo que no fuera. En todos ellos le está diciendo que le va a ir como en la feria, que santa paliza que va a recibir. Pero no le dice, yo recibí del Espíritu Santo, que no vayas, Pablo. No, todos entendieron que no debía de sufrir, que no debía de enfrentar problemas, que no debía de enfrentar dificultades. Pero dice Pablo, yo sé lo que el Espíritu de Dios está poniendo en mí. Yo sé quién me está llevando ahí, es el Espíritu de Dios. Y en lugar de ustedes apoyarme en lo que tengo muy claro de parte de Dios, están de llorones, están de miedosos y no, ni siquiera van a recibir ustedes la paliza, la voy a recibir yo. Y ya están tan preocupados. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que nos mueve? A veces nos dicen algo y ya agarramos y ya vendemos casa, vendemos todo porque pues escuchaste de una persona. Necesitas ese compañerismo con el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios ponga muy claro lo que Él quiere hacer en nuestro corazón y que lo confirme en nuestro corazón y que nos movamos por Él. Y por eso le dice a la iglesia de Corinto en 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. 3 tesoros, 3 maneras de vivir. Ya no por las cosas que haces, ya no porque le echas muchas ganas a la obra de Dios. No, es la gracia de Dios. Es Dios obrando a través de ti para que el Señor haga la obra a través de tu vida. Esa es la gracia, que no es nosotros, que no es nuestro esfuerzo, que no son nuestras habilidades, que nosotros ni siquiera nos veamos, sino que se vea el nombre de Jesucristo y la gloria sea para Dios. Y por eso dice, no se les olvide que la gracia sea lo más importante, lo que los mueve. Y que eso que hacen no sea para ustedes o porque ustedes quieren ser reconocidos, sino que el amor del Padre sea suficiente en su corazón. Que las cosas que hagamos sean por amor. Eso cambia el corazón y cambia la vida. Cuando nuestra motivación no son un beneficio personal, un reconocimiento personal, una aceptación personal, sino el amor del Padre sobre nosotros. Y en tercer lugar, que tengan cuidado, tengan esa comunión, ese compañerismo, esa vida con el Espíritu Santo, ese colaborar con el Espíritu Santo. Cuando nosotros colaboramos, ese es lo que significa también comunión, colaboración, donde en qué puedo servir, en qué puedo hacer, qué puedo apoyar, porque me interesa el bendecir tu vida, me interesa en lo que Dios me puso, en qué te puede servir a ti, en lo que tú estás haciendo. Eso es cuando nosotros estamos entendiendo que es importantísima la colaboración, que no somos algo separado, ni un hongo por allá, para que se vea mi lucecita de foquito de Navidad, de esos chiquitos, sino que se vea la luz, que es Cristo, y que empecemos a disfrutar, porque es la obra de Dios, es el Señor trabajando en nuestro corazón, y es lo que está diciendo, que sepas colaborar. Miren, el problema principal, sobre todo en los países latinoamericanos, es el no saber colaborar con otros. El que yo lo quiero hacer, el que todos hagan lo que yo les digo, el que todos sigan, es colaborar. ¿En qué te puedo ayudar? Me decía este hombre, dice, fíjese que yo doy clases de física en las secundarias públicas y me toca una secundaria ya donde el sol llega poco. Y entonces llegué a la secundaria y luego tengo alumnos bien difíciles. Y tenía 4 alumnos que eran un problema. Pero, pues, ¿cómo no van a tener problemas si se están rebelando contra las problemáticas de sus padres?
están en una crisis porque pues tienen un problema dentro de la casa. Y por eso están bien locos los adolescentes. No es que sean locos, sino que la circunstancia es muy difícil para ellos. Y entonces, dice, como no me llevaba bien con la dirección y con los que están ahí en la escuela, lo que pues ya no me decían. Pero sus papás eran de los malos y yo no lo sabía. Y cité a sus papás. Y después me dijeron, citaste a los malos. Y dije, pues ya los cité, ya tengo a los muchachos, pues voy a hablar con ellos. Y entonces hablé, le dije, mira, tu hijo está mal por las broncas que tienen en la casa con ustedes. Pero tu hijo ya está saliendo de esa situación. Es un buen muchacho, le está echando muchas ganas. El muchacho está bien, hay que ayudarlo, hay que seguirlo. Y dice, y los cuatro me dijeron, yo no quiero que mi hijo siga lo que yo estoy haciendo. Y entonces dice, dos de ellos se quedaron en la escuela, pero otros dos, pues ya todo lo que hacía el salón le echaban la culpa a los otros. Dice, y pues se lo ganaron porque mucho tiempo fueron los feos y se lo ganaron. Dice, pero ¿sabe qué? Le dije, los mandé llamar otra vez. Le dije, ¿sabes qué? Tu hijo ya salió, tu hijo ya resolvió el problema. Llévatelo a otra escuela, le dijo a los papás. Llévatelos a otro lugar. Y ahí, en el otro lugar, los muchachos van a desarrollar. Dice, ¿qué cree? Los dos me hicieron caso. Y dice, yo trabajo en los centros para poner música en los diferentes lugares. ¿Quién cree que me defiende ahora? Ay, que te defienda Dios. Cuando tú haces las cosas con todo tu corazón para Él, que están sus ángeles a tu alrededor para cuidar de tu vida, para cuidar de que las cosas que Dios quiere hacer se establezcan en tu corazón. Y es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y vamos viendo cómo en esa colaboración, que estamos colaborando con el Espíritu Santo, porque queremos lo mejor. Y es lo que quiera. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de Fuente de Vida? Y yo me voy a enfocar en la visión de Fuente de Vida. No voy a hacer otra visión porque entonces ya estaría visca la visión, con un ojo por allá y otro para acá. No puede ser. Es que los dos estamos en la misma visión, en el mismo sentir, en el mismo corazón. Y es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y el tercer punto para entender lo que es comunión es intimidad. Intimidad con el Espíritu Santo. Y la intimidad no se desarrolla porque viviste con una persona durante 30, 40 años. La intimidad es porque conoces a la persona, porque has platicado con la persona, porque sabes lo que le gusta, lo que le disgusta, lo que le apasiona, lo que es importante para esa persona en su vida, que ya cuando mueve el ojo de una manera, ya sabes lo que le molesta o lo que quiere, el cómo quiere las cosas, que lo conoces. Eso es intimidad. Mira, nosotros queremos tener intimidad y que el Espíritu Santo nos hable y nos dirija, pero vamos en el carro, para entenderlo, vamos en el carro. Decimos, Señor Espíritu Santo, yo quiero que tú me hables, fíjate que me ha pasado esto y aquello, y quisiera saber cuál es la respuesta, y no te callas, no te callas. Y estás duro, hable y hable y hable y hable, y el Espíritu Santo ahí nada más viéndote. Y luego cuando ya acabas todo eso, gracias Espíritu Santo, ay, chiva, y agarras el radio o la música que traes y le pones a todo volumen y ya ni tu voz se oye. Y estás aleluya, todo eso. ¿Aleluya de qué? Y gloria a Dios, ¿de qué? No lo sabemos honrar. No es como cuando vas con la esposa y vas tú platicando todas las cosas y la esposa nada más quieres que se convierta en una oreja. O el esposo que te escucha y ¿me entendiste? Sí. Y ya sabes que si opinas te cortan la cabeza. Entonces tú dices, pues yo no sé para qué me quiere platicar. ¿Para qué quiere sacar su vomitada? Pues yo quisiera que aprendamos, si vas con el Espíritu Santo, que no sea un monólogo. No voltees a tu lado, pero muchos son así de pláticas de monólogo.
que están hablando y hablando y hablando y platicando y platicando y platicando, y luego te repiten la misma cosa 30 veces. Tú dices, ya no soporto. Pero es un monólogo. Y lo que quiere Dios es que aprendas a establecer un diálogo, que hablas tú y habla el Espíritu Santo. Y cuando habla el Espíritu Santo, tú dices, ay, Señor, mira, no lo había considerado. Ay, Señor, vas a estar, ay, porque vas a querer saber más. Y te va a estar dirigiendo, te va a estar hablando. Aprende a regular tu boquita. Aprende a cerrar cuando debe de cerrarse tu boca. Y aprende a caminar con el Espíritu Santo. Reconócelo, no como una cosa. Que vienes en el coche con la tía Cosa. ¿Se acuerdan de que la tía Cosa, los Adams, los locos Adams? Y traían a la tía Cosa, era una cosa peluda, nada más hasta los pies, nunca se le veía personalidad, ni nariz, ni nada, eran puros pelos. A veces así vemos a la gente que va con nosotros, como la tía Cosa. Nada más quiero que estés ahí conmigo. Pues ¿para qué? Porque la vemos como cosa, aunque es una persona. El Espíritu Santo es una persona que quiere que lo escuches en tu corazón. Te está hablando de adentro de tu corazón. Porque cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, Él viene a morar en nuestro corazón. Y no dice que vino a morar en nuestra cabeza, para poner ideas en nuestra cabeza, para poner pensamientos en nuestra cabeza. No dice eso, sino que vino a morar a tu corazón. Y del corazón salen todas las cosas espirituales. Del corazón salen las intenciones con las que nos movemos, las motivaciones con las que hacemos las cosas, el impulso que nos lleva a hacer lo que hacemos, sale del corazón. Y es lo que está diciendo, aprende a tener esa intimidad, que por eso nos dice que oremos sin cesar, que aprendamos a darle ese lugar, que tengamos esa intimidad con el Espíritu Santo, no solamente en la congregación, no solamente cuando tienes necesidad, no solamente cuando estás en problemas, sino que sea una vida donde tú lo reconoces que va contigo, no cuando estás en aprietos, sino en toda ocasión. Él quiere vivir a tu lado, estar en ti y mover tu corazón para la gloria de Dios. Mira lo que dice en el libro de Hechos, en el capítulo 15, en el verso 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Qué es lo que está diciendo? Que le ha parecido bien al grupo, a la congregación, a toda la congregación, que se movía en unidad, que se movían con una visión, que se movían con ese propósito que Dios pone para hacer las cosas a largo plazo, aunque no las vemos ahorita. Dice, nos pareció bien tanto al Espíritu Santo como a nosotros. No que cada quien hacía lo que se le ocurría, no. Dice, había esa unidad, ese compañerismo, esa comunión, ese entregar todo para lo que Dios quiere hacer. Dice, es que llegaron a conocer los discípulos el mover y lo que el Espíritu Santo quería hacer. Ya están moviéndose en ese fluir del Espíritu Santo todos ellos. Dice, nos pareció bien. Ese mismo sentir de lo que quiere hacer el Espíritu Santo lo tenemos todos nosotros. Ya no era como que, a ver qué te dice el Espíritu Santo, vamos a seguir orando, vamos a seguir ayudando. No, había ese conocimiento. Es como cuando tú conoces muy bien a tu esposa o a tu esposo. Y de repente ves que tu esposa, vamos a una reunión o estamos en un lugar y la gente se va a acercar para ofrecerle algo o decirle que si le gustaría algo. Tú le dices a esa persona, no, eso no le gusta. Ella quiere esto. Y ahí va la otra persona y le trae lo que le gusta, lo que necesita.
Cuando nosotros conocemos bien, ya sabes cómo es, ya sabes qué le gusta, ya sabes qué le agrada. Eso es lo que está diciendo. Logramos vivir en esa unidad donde el Espíritu de Dios es muy claro en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Dios quiere venir a morar en nuestro corazón, a revelarse su palabra, que es la verdad, que es la vida en nuestro corazón. Pero Dios lo quiso hacer desde el principio con su pueblo de Israel. Cuando los rescata de ese hostigamiento que tenían del faraón y los lleva para que Dios sea el Dios de Israel, del pueblo que Dios escogió para que su nombre fuera establecido en todo el mundo. Dice que le dice a Moisés: dile a todos que se preparen, porque yo me voy a mostrar con ellos. Y dice que se laven sus ropas, prepárense, porque Dios les va a hablar. Y lo vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el verso 18. ¿Cuál es el fin de todo esto? Dios quería decirles cómo podían tener esa vida de intimidad con Él. ¿Qué está pasando en los versículos anteriores? Les acaba de dar la ley. Les acaba de decir cuáles son los 10 mandamientos. Y uno dice, pues, es imposible vivir los 10 mandamientos, porque por naturaleza pues tiendo a caer en el pecado. ¿Y cómo voy? ¿Para qué Dios les da para burlarse de ellos? No. Les va a decir cómo pueden vivir en ese sentir y en ese fluir con Dios. Y mira cómo lo dice. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos, o sea, salieron corriendo. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y mira lo que les contesta Moisés. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Como que parece una controversia, ¿no? Mira, no teman, porque para que los pruebe Dios, para eso vino. Y para que el temor, no teman, para que el temor, pues ¿cómo? Que no teman. Está hablando de dos conceptos completamente diferentes. Por una parte le está diciendo: no tengan miedo. El miedo es lo que impide que tú te muevas conmigo, que mi palabra, que mi verdad, que lo que yo quiero hacer, el principal factor es el miedo. Mira, el miedo aparece cuando no queremos que Dios vea algo que está mal en nosotros, y que queremos las cosas de Dios, pero el pecado que cometimos o algo que hicimos, pues lo hicimos y nos separamos de Dios. Y yo me escondo y me da miedo porque se va a descubrir, pero yo quiero seguir con eso. Lo mismo que le pasó a Adán. Cuando Dios le dice que no coma del fruto y Adán lo prueba, cuando viene Dios y se presenta y escucha la voz de Dios, lo primero que tiene es miedo y se esconde. No quería que Dios reconociera que había pecado. Y es lo que le está diciendo: no tengan miedo. Quiten esa barrera de su corazón. Muévanse de una manera diferente. No permitan que lo que ven, que lo que están escuchando, defina las decisiones más importantes de su vida. Mira, cuando yo veo que se empiezan a mover las cosas, que empieza a alterarse, que empieza a caerse, que empieza a derribarse por aquí y por allá, yo digo: Dios va a hacer algo bien grande, bien poderoso, porque ya lo conozco. Está derribando lo que se tiene que derribar y está levantando lo que se tiene que levantar. Está haciendo cambios muy importantes Dios, y se empieza a sembrar. Viene el fuego, viene la tempestad, y Dios quiere establecer algo muy firme en el corazón de cada uno de nosotros. Y les dice: mira, el miedo te puede paralizar. No tengan miedo de lo externo. No tengan miedo de las cosas que están viendo o están escuchando.
Que eso no defina mi relación con ustedes. Hay algo más grande. Y les dice, he venido para que mi temor esté en ustedes. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? He venido para que lo más importante, lo más significativo, lo más valioso sea mi presencia. Y que tengas pavor de alejarte de mi presencia. Que lo más grande sea el amor que he puesto en tu corazón por mí y que eso te mueva, que eso te impulse. Lo que yo quiero es que lo que te mueva es ese corazón para conmigo y ese temor de que Dios es lo más grandioso, que no hay nada en este universo más grande, más hermoso, que la finalidad para lo que se hizo todo el universo es el amor, y el amor es Dios, y el único que te puede amar en todas las capacidades y necesidades que tienes es Dios. Que te mueva ese amor y que te transforme ese amor y cambie tu manera de vivir, tu manera de pensar, tu manera de sentir, ese temor de Dios. Que lo que te motiva es ese saber, yo sé quién es mi Dios, yo sé en dónde está mi Dios, yo sé por qué está haciendo lo que está haciendo mi Dios en ese momento. Eso es el temor de Dios. Cuando lo más importante no es lo externo. ¿Qué va a pasar? Pues no sabemos. Cuando vamos a empezar un negocio, cuando vamos a empezar algo, tenemos inseguridades, tenemos miedo, no sabemos cómo movernos. Pero dice Dios, confía en mí. Yo vencí todos los sistemas. Yo los voy a vencer. Pero escucha la voz de mi espíritu. Aprende a ser dirigido por mi espíritu. Dios va estableciendo algo muy grande. Dice 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Me está diciendo que la santidad, el vivir de una manera conforme a la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, lo puedo tener, lo puedo vivir. Y que eso se puede perfeccionar. Y dice que nos perfeccionemos en esa santidad y que esa santidad se perfecciona en el temor de Dios. Cuando para ti lo que te mueve para hacer cualquier cosa que hagas sea la presencia de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios está queriendo establecer y está queriendo hacer. Dice, pero ten cuidado, porque te puedes contaminar de carne, de las ideas de tus cuates, de las ideas de la gente con la que convives, de tus supuestas grandes amistades que no tienen a Cristo en el corazón. Dice, ten cuidado porque te puedes contaminar con esas ideas, te puedes contaminar con esos pensamientos, pero algo también, te puedes contaminar de esos espíritus de rebelión, de violencia, de manipulación, de control. Se pueden meter en tu corazón y te van a apartar y ya no vas a buscar la santidad. Por eso Pablo nos dice muy claro a la iglesia que los amaba y los quería levantar y quería que la obra de Dios continuara. Tengan cuidado, amados, con esa contaminación de esos pensamientos de la gente, de esos espíritus, y para que puedan ustedes ir perfeccionando su santidad, lo pueden hacer en ese temor, en esa vivir, en esa presencia de Dios en todas las cosas que hagan. ¿Cómo podemos nosotros entender un poquito más lo que es vivir en ese temor? Nos los enseña la palabra en la vida de Jesucristo. Dice en el libro de Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, no dice en los días de su espíritu, sino cuando estuvo con nosotros en la carne, dependiendo del Espíritu de Dios, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué es lo que me está diciendo el autor de Hebreos? Que Jesucristo, cuando está en Getsemaní orando, porque va a enfrentar su muerte, le pidió a Dios que si era posible evitar
que fuera la muerte y que fuera la cruz, que si había esa posibilidad que lo quitara de su vida, que era algo muy difícil para él cargar con el pecado del mundo. Y rogó, dice, y con ruegos y con lágrimas, dice, le pidió a Dios. Pero para Jesucristo lo más importante no era su muerte, no era el dolor que iba a enfrentar, no era la carga que iba a sufrir, sino el temor que tenía para con Dios. Que lo más importante en su vida y para lo que había venido era para hacer la voluntad del Padre. Y porque eso lo movió, fue escuchado. Cuando lo que nos mueve no son nuestros deseos personales, cuando lo que nos mueve no es lo que yo quiero que se quite esto o aquello, sino que sé que eso Dios lo va a usar para su gloria, que Dios quiere hacer eso para que su nombre sea conocido y sea establecido sobre todas las cosas, que Dios quiere que se establezca su reino aquí en la tierra y quiere poner tu corazón, quiere usar tu vida de una manera impresionante. Que lo más importante no es lo que tú vas a sufrir, no es lo que tú vas a perder, no es lo que tú vas a dejar, que lo que a ti te mueve, lo que a ti te apasiona es Cristo, y que te levantas cada mañana con alegría. ¿Qué va a hacer el Señor hoy? Y que estás expectante ese día porque sabes que Dios va a hacer algo muy grande en tu vida. Y que aunque trabajaste, como les digo, como mula rentada, porque la tuya la cuidas, pero la rentada la exprimes, pues trabajaste como mula rentada y te vas a tu cama, como me decía este amigo, ay, bien contento, que hiciste lo que Dios quería poner en tu corazón. ¿Me entienden? Que pudiste mover de esa manera, que no importó qué tan difícil fue, que no estás como víctima. Ay, sufrí. No, así eran sus discípulos, pero recibieron el Espíritu Santo. Y algo pasó en su corazón. Ya no se movían igual. Ahora estaban declarando las maravillas de Dios. Estaban predicando el Evangelio de Jesucristo. No les importaban las autoridades, no les importaban los romanos. Y Pedro se levanta y empieza a predicar en el día de Pentecostés. Esto es obra del Espíritu Santo. El profeta lo declaró muy claro y estableció que esto iba a ocurrir. Y les empieza a compartir el Evangelio de Jesucristo. Y todos vienen al arrepentimiento que está poniendo el Espíritu de Dios sobre esas multitudes que estaban ahí y recibieron a Cristo. Y hubo un cambio. La finalidad de este mover del Espíritu Santo es para que la gente reciba a Jesucristo y sus vidas sean completamente cambiadas. Por eso es tan importante, dice en el Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? Sobre todo los que no son ocultos, para evitar la soberbia del corazón y vivir en el temor para ser escuchado por Dios. ¿Sabes? Lo que impide que nosotros vivamos en el temor de Dios, otro de los factores, es cuando sube la soberbia, que creemos que somos muy especiales o que somos muy buenos para algo. Eso es soberbia. ¿Por qué? Porque no he tratado con mis propios errores, mis propias fallas, mis propios fracasos. Los he escondido, los he tapado, que no se vean. Dice, ¿quién podrá entender? ¿Quién podrá aceptar? ¿Quién podrá reconocer para que lo integre y sea salvo, sea libre? Para que tome en primer lugar el temor de Dios en su corazón. ¿Qué es lo que impide que el temor de Dios sea lo que motiva tu corazón? Nuestros propios fracasos que no vemos, los propios errores que no aceptamos, las cosas que nos dice la gente, pero no las queremos aceptar y las volvemos a repetir una y otra vez. Aprendamos. Dios nos quiere llevar a un nivel diferente. Mira, estaba Jesús. Había terminado de enseñarle a las multitudes y le dice a sus discípulos, vamos a subirnos en la barca y vamos a la otra isla, a la isla de los Gadarenos. Y toma una de las barcas, se sube y el Señor se va a la proa, se recuesta en el cabezal de la proa y el Señor se duerme. Y cuando van avanzando, de pronto hay una tempestad.
Y la tempestad empieza a mover al mar. Y el mar empieza a crecer tanto que se está llenando la barca. Y todos están bien preocupados. Órale, Juan, agarra la cubeta y saca el agua. Órale, tú, Pedro, saca el agua. Y hasta con el pie saca el agua. Nos estamos inundando. Todos trabajando en sus fuerzas. Y por más que quieren avanzar, como marineros que conocían el cómo se movían esas aguas y las tempestades, de pronto ya no ven, ya sienten que se van a hundir. Agarran y van con el maestro. Les voy a leer. Me gusta tanto esta referencia que hace la Biblia de cómo se movió Jesús en Marcos 4:35. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. Mírala, muy amable la tempestad para llenar la barca del agua del mar. Y estaba, pero sí hasta arribita, de tal manera que ya se anegaba, o sea, ya casi se hundía la barquita. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahí le voy a detener, porque me da coraje. Mira, primero lo que vemos. Jesús está bien dormido. ¿Por qué? Por la paz que tiene del Espíritu Santo sobre él. Y nada, ninguna tempestad, ninguna inundación le va a quitar su paz. No es que estuviera cansado, no es que venía ya que ya no podía. No, cuando el Espíritu Santo reposa sobre nosotros, esa paz que el Espíritu Santo pone en nosotros, nadie nos las puede quitar. Venía roncando sobre el cabezal. Bien cuajado el Señor. Y de repente vienen los discípulos. Ya le echaron ganas. Sabían que tenían que llegar al otro lado de la isla. Pero todo les era contrario. Se están inundando. Y está durmiendo. Y lo despiertan y le dicen que no tienes cuidado. No de él, sino de nosotros que perecemos. Pues si está durmiendo, ¿qué cuidado va a tener? Es como cuando Dios nos quiere enseñar algo. Y algo muy fuerte. Y algo muy poderoso. Ellos, para resolver un problema así, lo están resolviendo en sus fuerzas. Con lo que sabían de sus habilidades y capacidades. Y cuando te estás moviendo en las cosas de Dios, no te puedes mover ni en tus técnicas, ni en tus fuerzas, ni en tus habilidades, ni en tus capacidades, porque se te va a inundar la barca y vas a hundirte. Y cuando ven que ya no pueden, van a levantar al Señor. Le dice, ¿qué no tienes cuidado? Pues ¿cuál cuidado? Si ustedes están al frente y ustedes están al cuidado. Es como cuando queremos que la gente haga las cosas. Tú haces esto, tú haces aquello, y tengo el ministerio del dedo, así. Haz. No, es cuando tú te involucras, cuando tú participas. ¿Qué es lo que quería el Señor? Que saliera de adentro de ellos las verdades que había colocado en ellos. Que saliera de adentro de su corazón la palabra poderosa de las cosas que ya habían visto que Jesús hacía, que ahora tomaran esa responsabilidad y que enfrentaran las adversidades y las tempestades. Pero en lugar de hacerlo, pues que el Señor se levante de su reposo, que venga y el Señor resuelva. Y el Señor se levanta. Mira qué extraordinario, corazón de Jesús. Yo hubiera agarrado algo y decirles, ay, discípulos, pero bueno, qué bueno que el Señor es así. Se levanta el Señor, no agarra coraje contra ellos, va con el viento y dice que reprende al viento.
Y luego va con el mar y le dice, cállate, o sea, aquíétate. Y que ven que se calma el viento y que el mar deja de moverse como se estaba moviendo. ¡Ay, qué miedo! Ahora ya no sabían que tenían más miedo. Sí, a la tempestad y a las aguas. Y dicen, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y otra vez están enfocados en el viento? Y entonces si yo veo así, me quedo con eso, digo, ay, voy a ir a andar reprendiendo vientos. Te reprendo viento, te reprendo mar. Ay, ¿para qué haces eso? Mira, hay algo atrás de eso. Iban a ir con los gadarenos, iban a enfrentar a un enchamucado, un endemoniado. Le iban a hablar y le iban a quitar todo lo que estaba controlando esa zona, que los tenía intimidados. Iba a establecer el evangelio de Jesucristo para que reinara la palabra de Dios en ese lugar. Y el que se estaba oponiendo era el enemigo. El que le mandó esos vientecitos era el enemigo. Y está reprendiendo Jesús. ¿Cuál es el motivo por lo que estás haciendo eso? Para que se establezca la palabra. Recuerdo hace algunos años, empezamos a trabajar con los matrimonios y en los matrimonios hacíamos congresos. Y en un congreso que hicimos en la Gartomanía, que era de los primeros congresos que teníamos, pues estábamos todos ya en el lugar, pero se ha soltado un aguacerazo. Pero un aguacerazo que todos los que llegaban no podían ni ver porque el parabrisas, los reguiletes esos no les daban para quitar el agua del parabrisas. Y venía y yo dije, Señor, pues yo he aprendido de ti que tú mueves los vientos y que mueves las cosas. Entonces, Señor, pues hay una necesidad que estos matrimonios conozcan de la palabra, que sepan cómo arreglar su matrimonio. Y entonces pues les hablé a las nubes. Le dije, nubes, aquí no vas a caer agua. Y en este lugar no va a llover. Porque así se establece, porque la finalidad era la palabra de Dios, no andar reprendiendo nubes por andar reprendiendo nubes. Y todos los que venían decían, el aguacero llegó hasta la carretera y a partir de que entramos a este lugar ya no llovía. Yo dije, ay Señor, gracias. ¿Cuántos de los matrimonios se acuerdan de ese evento? ¿Sí se acuerdan? Fue tremendo lo que Dios hizo. Pues luego me invitan tuvimos un evento con los jóvenes en León, Guanajuato. Y era época de unas tormentas que estaban en esa zona. Y ahí vamos todos los jóvenes, 2 camiones y de muchos lugares a ese lugar. Y yo había platicado lo que Dios había hecho con Enrique Bremer. Me dice Enrique, las aguas están pronosticadas para que se vengan y nada más tenemos casitas de campaña. Se va a inundar este lugar y no vamos a poder ni siquiera ministrar a los jóvenes. La finalidad no era que se quitara la lluvia ahí, sino que los jóvenes recibieran y tuvieran un encuentro más cercano con Cristo. Entonces me dice, ¿podrás orar para que no llueva aquí? Pues bueno. Y me puse a orar y ahí no llovió, llovió alrededor, pero ahí no llovió. Así es Dios. No es porque andes moviendo nubes, ni andes mandando descargas eléctricas. Es que hay un propósito para el cual estás haciendo las cosas. El propósito que Dios tenía es ir a esa isla y establecer el reino de Dios ahí con los gadarenos y que la gloria de Dios se manifestara con todo ese pueblo. El Espíritu Santo, lo primero que pone en nosotros es paz, como esa paz que tenía Jesús en su corazón, para que se mueva dentro de ti. Pero ¿qué es lo que quería hacer el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que quería enseñarles Jesucristo? Dice, así como les platicaba de este ingeniero de audio, dice, mire, el ingeniero que me enseñó nunca me decía las cosas. Quería que yo las descubriera por mí mismo. Y a veces me tardaba un año en descubrirlas. Pero yo estaba queriendo saber y queriendo conocer. Es lo que Dios quiere hacer contigo. Te quiere mostrar las cosas, no para que te vuelvas un técnico. ¿Saben que lo que es el técnico? El que nada más mueve botoncitos, mueve cositas, pero no tiene la pasión por las cosas. No profundiza, no conoce, no desarrolla. Dice, y él quería que yo desarrollara eso en mí, para que yo pudiera manejar todo el sonido. Y no me decía, él decía,
¿Me podrás decir cómo? No, se reía. Descúbrelo. Mira, Jesús quería que en la barca los discípulos tomaran ya no lo que había dentro de su corazón, sino que eso se moviera hacia afuera. Que el mover del Espíritu Santo ya no nada más fuera para estar escuchando y para estar apapachando, sino para establecer lo que Dios quería hacer. Que le hablaran a la tempestad, que le hablaran al mar. Por eso nos dice, si tú oras y tienes esa fe, por eso lo primero que les dice Jesús, pues ¿dónde está la fe? ¿Dónde está esa fe que mueve las cosas? No les dijo en dónde están las ganas, no, ¿dónde está su fe? ¿Qué pasó con su fe? ¿Por qué no se movieron con el poder de Dios, en la fe que Dios les ha dado? Les dice, ya lo tienen todo. ¿Qué es lo que quería hacer? Cuando tú recibes al Espíritu Santo, te va empoderando para que no solamente sea algo interno, sino que empieces a hacer lo que Dios haría, que el Señor establecería. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice muy claro que cuando nosotros hagamos las cosas, pues vas a poder hacer lo que Jesús hacía. Mira, lo dice en Juan 14, en el verso 12. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero a veces entendemos mal esta enseñanza de Jesús. Le hacemos el pedido y al final le ponemos el nombre de Jesús. No, eso no está diciendo. No está diciendo que uses así. Me está diciendo que te pongas en los zapatos de Jesús. Que te muevas en la persona de lo que es Jesucristo. Que no te muevas en lo que tú quieres, en lo que tú deseas. Te está diciendo, muévete en la voluntad del Padre. Y camina en esa voluntad para lo que el Padre quiere hacer en tu vida. Y desde esa posición, haz lo que yo hice. Moverme conforme a la voluntad de mi Padre. Y entonces, cuando tú lo hagas, yo soy en ti. Y las obras que yo hice aquí, tú te vas a poder mover de una manera mucho mayor. ¿Cómo hacemos eso? Es como cuando tú tienes una chequera y vas a firmar un cheque por cierta cantidad. Pero no firmas un cheque por una cantidad que no tiene respaldo en el banco. Tú sabes cuánto dinero tienes en el banco. Y sabes que lo que vas a comprar hasta te sobra un poco. Y entonces haces el cheque y lo firmas porque hay un respaldo de algo que ya está en el banco. Cuando hacemos las cosas que Dios nos dice, es porque sabemos que fue el Padre el que nos mandó a hacer esas cosas y tenemos el respaldo de Dios para hacer esas cosas. Y cuando viene la situación, hacemos y declaramos y establecemos, y ya en el nombre de Jesús es el sello de algo que Jesús haría, que Jesús establecería. No es para un beneficio personal, no es para un beneficio particular, es para que Dios establezca su reino entre nosotros. Por eso, deja de malentender lo que Dios quiere. Dios quiere buscar esa intimidad contigo, poner esa paz, ese amor, esa manera de moverte con Él de una manera tan especial. Porque dice mayores cosas. Dice, háblale a la montaña. Y esa montaña se va a quitar de tu vida. Ese problema que te impide ver lo que sigue, que impide que las cosas que vienen no se cumplan porque hay una montaña. Pero ve lo que hay atrás, no te pongas a mover montañas. Yo reprendo a mi esposa, no, ella no es la montaña. Dios la ama, Dios ama a tu esposo, Dios ama a tus hijos. Tienes que ver lo que hay detrás. Muchas veces estamos orando, Señor, yo reprendo la economía, pues el que ha administrado mal la economía eres tú. Reprende el cómo has y los errores que has cometido. Métete a profundizar qué es lo que hiciste mal. ¿Qué es lo que desviaste los recursos de una manera equivocada? Y empieza a decir, ahora sí, esto que me gobernaba, esto que me manipulaba,
que me hacía que yo hiciera las cosas así, eso sí lo reprendo. Esa es la gran montaña. Lo otro es una apariencia. Cuando nosotros movemos la raíz del problema, cuando movemos lo que está oprimiendo nuestro corazón, vamos a establecer un cambio radical. No son las cosas aparentes, las cosas que vemos, lo que nos están destruyendo. Son las cosas que están detrás, que están moviendo esas cosas, como el espíritu que había sobre el gadareno, que no quería que llegara Jesús para establecer el reino de los cielos en ese lugar. Y que pudo verlo, y que pudo reprender, que pudo enfrentar para llegar al lugar y establecer la voluntad de Dios. Y es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer algo grande en tu corazón, que te muevas en esa fe, para que actúes, ya no para que venga el Señor y haga todo. Es como si tú pides una chamba y estás en el trabajo y quieres que el dueño o el jefe principal venga y te diga todas las cosas. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo le hago? Pues ¿para qué te tienen ahí? Es que sí tienes, pero no quieres usarlo. Y es que si cometo errores, no sabes cómo hacer las cosas, porque para esas cosas se te contrató. Para esas cosas estás recibiendo un salario, para que seas responsable, no para que te estés escondiendo. No, yo quiero que venga. No funciona porque el dueño, pues ¿para qué te pusieron como gerente? ¿Me entienden, mis amados? ¿Para qué te puso Jesús como un hijo amado? Para que empiece a salir de adentro de tu corazón el mover del Espíritu de Dios, y con ese amor, con esa pasión, con esa intimidad, se establezca la voluntad de Dios en medio de tu vida y de tu corazón. ¿Están listos para mover las verdaderas montañas? Vamos a ponernos en pie. Yo sé que Dios me está cambiando y me gusta disfrutarlo, me gusta gozarlo, me gusta platicarlo. Sé que Dios está haciendo algo grande en mi corazón. Digo, Señor, gracias, gracias, porque tú lo estás haciendo. Pero ¿saben qué es lo que estoy haciendo? Creyéndole, creyéndole. Y cuando le pido algo a Dios, sé que es algo que Dios me ha dado, y Dios mueve todo y se dan las cosas. Y hasta me asusta el Señor. Digo, ay, Señor, porque Dios quiere hacer algo grande a través de ti. Que te puedas asustar de lo que Dios quiere hacer en ti. Dios quiere empezar a unir a todo el corazón de Fuente de Vida para trabajar con un solo propósito, con la visión que el Señor nos ha dado, para establecer hasta el último rincón de la tierra la obra de Dios y la voluntad de Dios. Y que todos tengamos ese compañerismo, ese compartir, ese saber trabajar en unidad con otros, esa comunión con el Espíritu de Dios y entre nosotros. Que veamos cómo nos apoyamos unos a otros, cómo nos animamos unos a otros, cómo nos bendecimos unos a otros, y que hablamos lo mejor, lo mejor. ¿A cuántos les gusta estar con una persona que es así motivadora y que tiene pasión por las cosas que hace, y cuando te lo platica hasta tú lo disfrutas? A mí me encanta. Yo, este amigo que era la primera vez que lo vi en mi vida, le dije, déjame darte un abrazo. Es que me has bendecido mucho. Como que se quedó así medio raro, ¿no? Porque no sabía de abrazo. Le digo, muchas gracias. No sabes lo que Dios hizo. Pero bueno, ve a la congre para que tengas ese encuentro con Dios. Nada más te falta ese pequeño detalle que va a cambiar tu vida. Pues eso es lo que Dios quiere. ¿Cuántos saben que ya Dios ha puesto en su corazón su verdad, y que ahora te corresponde vivir en comunión como pueblo, como iglesia y con el Espíritu Santo? Porque la obra que va a hacer Dios va a ser muy grande. Yo recuerdo cuando estábamos acabando de hacer el anterior auditorio y les dije, miren, aunque no tenemos puertas y se tiene que quedar la gente a dormir para que no se lleven las cosas, quiero que sepan que este no es el auditorio con el que nos vamos a quedar. Dios va a hacer un auditorio más grande. Dije para 15,000 personas, se me pasó la mano.
pero Dios lo va a hacer grande. Y los invitados como dijeron, ¡ja! Pues yo lo tenía en mi corazón, así como le estoy diciendo. ¿Cómo? No lo sé. Dios lo va a llenar 3 veces porque va a quedar chiquito. ¿Cómo? Ay, no sé. Pero, ¿sabes a quién va a usar? ¿A quién? Ándele, a ti. ¿Y quién va a ir a evangelizar? Ándele, pues venga al taller para que se mueva de una manera. ¿Y sabes qué vas a mover? Las peores montañas que te han detenido en tu vida. No es lo aparente, porque cuando movemos lo aparente vuelve a ocurrir otra vez lo mismo. Es lo que generó esa montaña, esa, que puedas ver más allá, para que veas lo que Dios quiere hacer. Porque grandes cosas hará Dios en tu vida, porque Él está a la diestra del Padre y quiere establecer que esa palabra, que esa pasión, que ese amor sea tu pasión, tu palabra, tu verdad y el amor de tu vida. Y vamos a declararlo. Padre, te doy gracias, porque sé que el día de hoy he recibido algo muy grande de parte tuya, Señor, para vivir y moverme en tu espíritu, para que tu espíritu empiece a transformar por completo todo lo que hay en mi corazón. Señor, ayúdame a verme, ayúdame a aceptar, ayúdame a reconocer mis propios errores, ayúdame a tener cuidado con los espíritus con los que me he contaminado en mi vida. Pero Señor, sobre todo, a que tu temor esté en mi corazón, que no tenga miedo a las cosas externas, que los problemas externos no sean los que me frenen, no sean los que me impacten, que pueda ver qué hay detrás de todo eso y que pueda actuar, que no espere que vengas tú a hacer todas las cosas, porque eso es orar desde la tierra. Orar desde los cielos es cuando yo sé lo que tú harías, cuando en mi corazón sé cómo tú te moverías, cuando sé que la unidad, la comunión, la convivencia, la entrega, el apoyo, la santidad es lo más valioso. Que yo me mueva así, que me ponga en tus zapatos, en la posición de lo que tú harías, porque conociste la voluntad del Padre y tenías la palabra de Dios. Señor, que profundice en el conocer tu palabra, que profundice en aprender a convivir con el Espíritu Santo como la persona que es, para que mi corazón viva en un temor reverente y cada que ore a los cielos sea escuchada mi oración. Te doy gracias, Señor, porque las montañas que se han levantado serán removidas desde la raíz y podré, Señor, seguir avanzando para que tu nombre sea establecido, tu evangelio sea predicado y tu gloria sea manifestada. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Disfruta, disfruta, gózate, pon cara de lo que acabas de recibir, de alegría, de lo que Dios hizo en tu corazón. Si necesitas que oren por ti, está el abrazo del Padre. Y no se les olvide a los líderes de grupos y de ministerios, después del abrazo del Padre, nos reunimos ahora. De equipos y ministerios.